La noche tenía un suave y elegante resplandor cuando Karen Miche entró en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Vestida para impresionar, entró al espacio lujosamente decorado con un grupo de amigas. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado. El pañuelo de seda alrededor de su cuello descansaba de manera que todo en Karen gritaba opulencia y derecho. Se comportaba como una reina dueña del mundo. El tintineo de las copas de vino en el murmullo de la conversación llenaba el aire, proporcionando el telón de fondo perfecto para que brillara su ego. Mientras los conducían a su mesa cerca del centro del restaurante, Karen miró a su alrededor con su sonrisa habitual, observando a los clientes bien vestidos y el lujoso ambiente. Los pisos de mármol brillaban bajo la cálida iluminación y los delicados candelabros colgaban del techo proyectando un brillo etéreo. La habitación estaba llena del aroma de platos gourmet, pero lo que realmente amaba Karen de este lugar era el hecho de que no cualquiera podía entrar. La Eru atendía a los ricos, los influyentes y, lo más importante, a la gente como ella. Karen saludó al camarero con un movimiento de muñeca. «Tendremos tu mejor botella de vino y no escatimes en el servicio. ¿De acuerdo?», dijo sin molestarse en ocultar el tono condescendiente de su voz. Sus amigos rieron entre dientes, claramente acostumbrados a sus modales. Todos rieron y chocaron sus copas una vez que llegó el vino. Karen presumió en voz alta sobre su último negocio y sus próximas vacaciones en los Hamptons. Entonces lo notó. En una mesa al otro lado de la sala estaba sentado un hombre negro rodeado de un grupo de colegas. La conversación de Karen se detuvo a media frase. Sintió una inexplicable opresión en el pecho. Entrecerró los ojos mientras lo observaba. Su presencia la irritaba, aunque no podía entender por qué el hombre parecía completamente a gusto, hablando y riendo con la gente a su alrededor, claramente disfrutando. Vestía un traje azul marino perfectamente entallado y su actitud tranquila y segura era sorprendente. Karen lo miró con los ojos entrecerrados, incapaz de apartar la mirada. No lo reconoció, pero algo en su presencia parecía fuera de lugar para ella. Inclinándose hacia una de sus amigas, Karen murmuró en voz baja: «Me pregunto cómo alguien consiguió una reserva aquí». Su amiga, una mujer llamada Linda, lo miró entonces. Se encogió de hombros. «No lo sé, Karen. Tal vez solo tenga suerte». Karen se burló. «¿Suerte? ¿Seguro? Tal vez. Pero este es Leo. No es exactamente el tipo de lugar en el que esperas que esté». No necesitó dar más detalles. Sus amigos sabían exactamente a qué se refería. La noche continuó, pero Karen no parecía poder dejar de mirar la mesa del hombre. Cuanto más lo observaba, más irritada se ponía. El sonido de su risa la ponía nerviosa cuando el camarero vino a rellenar sus vasos. Karen lo agarró del brazo. «Esa mesa de allí», dijo haciendo un gesto hacia el hombre. «¿Está seguro? Pueden pagar lo que están pidiendo. Quiero decir, está un poco fuera de lugar. ¿No crees?». El camarero parecía confundido mirando la mesa en cuestión. No estoy seguro. Mamá, no solemos preguntarles esas cosas a nuestros clientes». La sonrisa de Karen era tensa. «No, claro que no. Solo creo que es inusual. Eso es todo». Lo despidió con desdén. Su mirada regresó al hombre que parecía ajeno a su creciente irritación. Sus amigos comenzaban a notarlo. Linda percibía la tensión. Se inclinó de nuevo. «Karen, ¿cuál es el problema? Solo está aquí con algunas personas. Déjalo ir». Pero Karen no podía dejarlo pasar. Siguió observándolo como si su mera existencia en este espacio fuera una afrenta a todo en lo que creía. Luego, como para burlarse aún más de ella, vio al camarero acercarse a su mesa con una botella de champán. No cualquier champán. Don Perignon. La mandíbula de Karen se tensó. ¿Puedes creer ese champán? ¿Quién se cree que es esta vez? Sus amigos intercambiaron miradas inquietas. Estaban acostumbrados al comportamiento de Karen, pero esta noche parecía particularmente molesta. «Karen, en realidad no es para tanto». Uno de ellos murmuró tratando de mantener las cosas ligeras, pero era demasiado tarde. Karen ya había tomado una decisión sin previo aviso. Se levantó de su asiento alisándose la blusa como si se preparara para la batalla. «Voy a llegar al fondo de esto», anunció con su voz llena de determinación. «Karen, no, Linda». Intentó detenerla, pero fue inútil con los ojos de ella. La mesa seguía cada paso de Karen. Cruzó el restaurante marchando. Sus tacones resonaban contra el suelo de mármol. El restaurante se quedó en silencio a medida que la gente empezaba a notar su paso decidido.
Se acercó a la mesa del hombre, interrumpiendo su conversación con sus amigos. «Disculpe, Karen». Su voz rebosaba condescendencia. El hombre levantó la vista, sorprendido de verla allí de pie. «¿Está segura de que está en el lugar correcto?» La mesa se quedó en silencio. El hombre, Eason, parpadeó, claramente confundido por la pregunta. «Lo siento». «¿Qué?» Karen cruzó los brazos. Su mirada se endureció. «Quiero decir, este es Laro», dijo, como si explicara algo muy simple. «¿Está segura de que se supone que debe estar aquí?» Los amigos de Eason intercambiaron miradas de incredulidad, pero Eason permaneció tranquilo. Su expresión se suavizó, aunque sus ojos tenían una fuerza silenciosa. «Solo estoy aquí para disfrutar de mi comida», dijo mamá. Su tono fue mesurado. «¿Hay algún problema?» El restaurante estaba ahora extrañamente silencioso. Los clientes observaban con curiosidad, cúspide por el drama que se desarrollaba. Las fosas nasales de Karen se dilataron ligeramente. «Me parece extraño». Eso fue todo lo que dijo. Su voz, baja pero llena del agente de Venom como tú no suele venir aquí por un breve momento. Hubo silencio. Luego, lentamente, Eason se levantó de su silla, elevándose sobre Karen a pesar de la clara tensión. Su postura estaba relajada. Su rostro era la imagen de la autoridad tranquila. Miró a Karen directamente a los ojos y dijo, «Gente como yo». Karen se quedó congelada por un momento, su mente acelerada, tratando de mantener el control de la situación. La frase, «gente como yo», flotando en el aire, resonando en el tranquilo restaurante. No esperaba que se enfrentara a ella y ahora, con Eason elevándose sobre ella, se dio cuenta de que la dinámica de poder había cambiado. La confianza que tenía hace unos momentos flaqueó al notar la atención de los otros comensales, sus ojos pegados a la confrontación. Aún así, Karen no era del tipo que se echa atrás fácilmente. Enderezó la espalda con la esperanza de recuperar algo de la compostura perdida. «Solo me refería a la gente que pueda apreciar este tipo de lugar», agregó. Su tono rígido y defensivo, sus ojos se movían en busca de apoyo. Pero todo lo que encontró fueron cejas levantadas y susurros apagados. Los clientes estaban claramente más interesados en el espectáculo que en ofrecerle ayuda. La mirada tranquila de Eason permaneció fija en ella y por primera vez Karen lo notó. La inteligencia tras sus ojos, ojos que parecían ver a través de ella hasta él. Núcleo mismo de sus prejuicios, sin alzar la voz, respondió, «Oh, te aseguro que puedo apreciar una buena comida tanto como cualquiera aquí». Había algo en su forma de hablar, tan mesurado, tan seguro, que hizo que Karen se sintiera pequeña. Miró a sus colegas, que observaban el intercambio, con una mezcla de incredulidad y diversión. Una de ellas, una mujer con un traje elegante y una mirada aún más aguda, se inclinó ligeramente hacia adelante, como si estuviera lista para intervenir si las cosas se salían de control, pero Eason parecía tener todo bajo control. Karen se tragó su frustración. Levantándose, «Creo que es inusual», dijo, buscando algo para recuperar el control. «Nunca te había visto por aquí antes». La conversación estaba derivando hacia un lugar que ella no pretendía, pero no podía detenerse ahora. Eason inclinó la cabeza, su expresión inmutable. «He estado aquí muchas veces», dijo con suavidad, «pero supongo que no te habrías dado cuenta de que la implicación en sus palabras era clara». Y por un breve segundo, las mejillas de Karen se sonrojaron de vergüenza. Había entrado en esto y ahora estaba atascada. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir nada, el gerente del restaurante apareció a su lado. «¿Está todo bien aquí?», preguntó el gerente. Su voz era cuidadosamente neutral. Su mirada pasó de Karen a Eason, claramente tratando de evaluar la situación. «Karen ve la oportunidad». «En realidad no», dijo rápidamente. «Solo me preguntaba si se supone que todos en este restaurante deberían estar aquí». Le lanzó a Eason una mirada de reojo esperando que el gerente entendiera su implicación, pero el rostro del gerente permaneció impasible. Asintió lentamente con las manos juntas frente a él. «El señor Davis es uno de nuestros estimados invitados esta noche», dijo haciendo un gesto hacia Eason con una sonrisa educada. «De hecho, estamos organizando un evento especial, evento más tarde esta noche y el señor Davis es nuestro orador principal». El corazón de Karen se detuvo. Orador principal. Las palabras resonaron en su mente y pudo sentir que la sangre se le drenaba de la cara. Acababa de pelearse con alguien que no solo era un invitado, sino uno prominente. Miró a Eason, cuyo comportamiento tranquilo no había flaqueado en lo más mínimo. «No me di cuenta», tartamudeó. Su arrogancia vaciló.
Ethan ofreció una pequeña sonrisa tensa. No esperaba que lo hicieras. Sus palabras fueron amables, pero el aguijón de ellas era inconfundible. Se giró hacia el gerente. Gracias, pero creo que podemos manejar esto desde aquí. El gerente dudó por un momento sintiendo la tensión, pero luego asintió y dio un paso atrás. El restaurante todavía estaba inusualmente tranquilo. Los clientes esperaban lo que sucedería a continuación. Karen se quedó allí parada torpemente cambiando su peso de un pie al otro. No tenía idea de qué decir. Toda su bravuconería se había evaporado y ahora se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones frente a una audiencia. Sintió los ojos de su amiga sobre ella desde el otro lado de la habitación y no pudo siento su incomodidad. Creo que es hora de que regreses a tu mesa, dijo Ethan, su voz aún tranquila, pero con un peso de firmeza. Karen, al darse cuenta de que no tenía forma de salvar la situación, asintió rígidamente. Me disculpe por cualquier malentendido, murmuró sus palabras apenas audibles sin esperar una respuesta. Se dio la vuelta y regresó a su mesa. Sus mejillas ardían de humillación mientras regresaba al susurro. Los susurros en el restaurante se hicieron más fuertes. La gente claramente estaba hablando de lo que acababa de suceder, y Karen sabía que ella era el tema de conversación. Podía sentir su juicio presionándola, sofocándola en su mesa. Linda y los demás parecían incómodos. Linda inclinó su voz baja. ¿Qué era eso de Karen? Karen, todavía recuperándose de Shane, no tenía una respuesta. No lo sé, solo pensé. Su voz apagó y no terminó la oración. No tenía sentido, había hecho el ridículo y ahora no había vuelta atrás. Mientras tanto, al otro lado de la habitación, Ethan volvió a sentarse en su mesa. Sus amigos le ofrecieron sonrisas de apoyo. ¿Manejaste eso bien?, una de sus colegas dijeron, su voz llena de admiración. Ethan se encogió de hombros. No es la primera vez que algo así ha sucedido. No será la última. La mesa asintió en acuerdo silencioso. Todos habían estado allí antes de una forma u otra, enfrentados al racismo casual y el título de gente como Karen que los veía como forasteros en espacios a los que nunca debieron pertenecer. Pero esta noche Ethan se había mantenido firme y lo había hecho con dignidad. A medida que avanzaba la noche, el restaurante lentamente volvió a su ritmo habitual: el tintineo de vasos, el murmullo bajo de la conversación y los delicados sonidos de los cubiertos contra la porcelana fina llenaron el aire una vez más, pero la tensión persistente de la confrontación permaneció como una tormenta silenciosa que se gestaba justo debajo de la superficie. En su mesa, Karen picoteó su comida. Su apetito se había ido. Podía sentir las miradas, el juicio y la vergüenza que seguían cada uno de sus movimientos, pero más que eso sentía el aguijón de su propia ignorancia, un aguijón que no se desvanecería pronto. La atmósfera en el restaurante había cambiado, aunque el elegante murmullo de la conversación había regresado. Todavía había una corriente subyacente de tensión, especialmente alrededor la mesa de Karen. Estaba sentada rígida, apenas tocando su comida. Su mente corría a través de los eventos que acababan de suceder. De vez en cuando vislumbraba a alguien en una mesa cercana que la miraba, susurrando detrás de sus manos. La humillación ardía profundamente en su pecho, pero había algo más, algo a lo que no estaba acostumbrada. Dudando de sí misma al otro lado de la habitación, Ethan Davis reanudó su conversación con sus colegas, pero incluso ellos podían sentir el peso de lo que acababa de suceder. Su amiga Rebecca Owens, una abogada ingeniosa que había estado observando a Karen con desdén durante toda la prueba, se inclinó hacia él. Lo manejaste mejor de lo que yo lo habría hecho, Rebecca dijo en voz baja pero con un toque de admiración. Si fuera yo, le habría dado un pedazo de mi mente. Ethan esbozó una pequeña sonrisa, pero no llegó a sus ojos. No tiene sentido que la gente como ella cambie si los tratas con la misma energía. No se trata de ganar o perder. Se trata de enseñar, incluso si no quieren aprender. Rebecca negó con la cabeza, todavía furiosa por él. Tienes suerte de que seas tan paciente como eres. La mayoría de la gente la habría sacado de allí a rastras. Su otro colega, Jason, que había permanecido callado toda la noche, asintió con la cabeza. Tienes mucha moderación, hombre. No sé si habría podido mantener la calma. Ethan volvió a mirar la mesa de Karen. Estaba jugueteando con su servilleta, mirando a cualquier lado menos a él. Estaba claro que no esperaba que las cosas salieran así a pesar de toda su bravuconería. Karen nunca se había imaginado que la llamarían la atención públicamente, especialmente no en un lugar como LaRue. Esto no se suponía que le pasara a ella, no en su mundo. Ethan suspiró, reclinándose en su silla. No se trata de moderación. He estado en esta situación más veces de las que puedo contar.
Simplemente aprende a elige tus batallas. El peso de sus palabras se posó sobre la mesa. La realidad de lo que dijo, asimilando a Eason. Este no fue un incidente aislado, fue parte de toda una vida de navegar espacios, donde lo hicieron sentir como si no perteneciera, pero esta noche algo se sentía diferente. Él no solo se había mantenido firme, había hecho que Karen viera su propia ignorancia. Incluso si solo fue por un momento. En la mesa de Karen las cosas eran mucho menos cómodas. Sus amigos habían vuelto a comer tratando de fingir que nada había sucedido, pero el aire entre ellos estaba cargado de incomodidad. Linda, que siempre había sido la más compasiva del grupo, no podía dejarlo pasar. Karen, Linda dijo, suavemente inclinándose, realmente no deberías haber hecho eso. La cabeza de Karen se levantó de golpe, su rostro tenso. ¿Qué quieres decir? Preguntó a la defensiva. ¿Sabes a qué me refiero, Linda? Respondió su voz suave pero firme. La forma en que le hablaste no estaba bien. No lo conoces, asumiste cosas sobre él solo por su apariencia. Karen erizó su orgullo. Todavía le dolía por la vergüenza pública. No asumí nada. Solo pensé que era extraño. Eso es todo. Linda le dirigió una larga mirada de decepción. No, no lo hiciste. Pensaste que no pertenecía aquí por el color de su piel. Admítelo. Los ojos de Karen se abrieron de par en par. Una mezcla de sorpresa e indignación cruzó su rostro. Eso no es lo que quise decir en absoluto. Protestó, pero las palabras le resultaron huecas incluso a ella. Los otros amigos en la mesa se quedaron callados, no queriendo involucrarse. No estaban seguros de cómo manejar la tensión que había surgido entre Karen y Linda. El incidente había agriado la velada y ahora estaban ansiosos por que terminara. Linda se reclinó en su silla. Su expresión se suavizó. Mira, sé que no quisiste que explotara así, pero debes reconocer que lo que hiciste, lo que dijiste, es un problema y si no empiezas a verlo, solo volverá a suceder. Karen bajó la mirada hacia sus manos, retorciendo la servilleta entre sus dedos por primera vez. No pudo encontrar una respuesta. Las palabras de Linda la tocaron más cerca de lo que quería admitir. La vergüenza de que la llamaran la atención era una cosa, pero ¿y si Linda estaba? Bien. ¿Y si sus suposiciones sobre la gente y sobre Eason fueran más que un malentendido? Pensarlo le revolvió el estómago. Mientras tanto, en la mesa de Eason, el ambiente se había aligerado considerablemente. Rebecca, siempre rápida con las bromas, intentaba desviar la conversación de lo sucedido. De acuerdo, basta de tonterías, dijo levantando su copa. Hablemos del evento de esta noche. Eason, ¿estás listo para sorprender a todos con tu discurso? Eason rió entre dientes y negó con la cabeza. No iría tan lejos, pero espero que haga pensar a la gente. Jason sonrió. Siempre sabes cómo hacer que la gente piense. Por eso te siguen pidiendo que hables en estos eventos. Rebecca sonrió con suficiencia. Bueno, más les vale estar preparados para algunas verdades duras porque no te contienes. La sonrisa de Eason se desvaneció un poco. Su mente volvió a la confrontación anterior. Verdades duras, repitió en voz baja. Eso es lo que la gente como Karen necesita oír. Pero a veces, no importa cuánto lo intentes, simplemente no quieren escuchar. Rebecca le puso una mano en el hombro. Tal vez no esta noche, pero confía en mí. Esa mujer estará pensando en esto durante mucho tiempo. Plantaste una semilla. Eason la miró con expresión pensativa. Tal vez, pero es difícil saber si esa semilla crecerá o se marchitará. Jason intervino levantando su vaso. Bueno, aquí está la esperanza de que crezca para progresar, incluso si es lento. Los tres chocaron sus vasos. La tensión del incidente anterior se desvaneció mientras se concentraban en la noche que se avecinaba. El evento en el que Eason estaba programado para hablar estaba a la vuelta de la esquina y estaban ansiosos por cambiar el estado de ánimo. Mientras Eason bebía su bebida, sus pensamientos vagaron brevemente de nuevo hacia Karen. No pudo evitar preguntarse si algo de lo que había dicho resonaría con ella. Si tal vez, solo tal vez, vería el mundo un poco diferente después de esta noche. Al otro lado de la habitación, Karen se sentó en silencio. Su mente repasaba la confrontación una y otra vez. Por primera vez en su vida, sintió algo desconocido, el peso de su propia ignorancia. El ambiente del restaurante había vuelto en gran medida a la normalidad, pero la tensión de la confrontación anterior aún persistía en el aire. El suave tintineo de los cubiertos y las conversaciones tranquilas se reanudaron, pero algunos clientes ocasionalmente miraban las mesas de Eason y Karen susurrando en voz baja. Eason mantuvo la calma. Sus pensamientos ya no estaban en Karen, sino en el discurso que estaba a punto de dar en el evento de la noche. Sin embargo, Karen no podía deshacerse de la incomodidad que se había apoderado de ella como una capa pesada.
Karen miró su plato, empujando su comida con su tenedor. Sus amigos, aún visiblemente incómodos, intentaron conversar un poco, pero el aire entre ellos se sentía denso y tenso. Linda se había quedado en silencio después de su intercambio. Su decepción flotaba entre ellos como una fuerza palpable. Karen podía sentir el juicio de su amiga, pero más que eso, podía sentir el peso de sus propias acciones presionándola durante años. Karen se había enorgullecido de su lugar en la sociedad. Era una mujer influyente, rica y con estatus. Cenaba en los mejores restaurantes, asistía a los eventos más exclusivos y socializaba con personas que compartían sus puntos de vista sobre el mundo. Nunca cuestionó esos puntos de vista, simplemente eran las cosas como eran. Pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo, Karen se encontró cuestionándolo todo. Su mente regresó rápidamente a la calma de Ethan, su serena fortaleza. Le había hablado con una gracia que no esperaba y la había desconcertado. Esperaba una actitud defensiva o incluso ira, pero en cambio, Ethan la hizo sentir pequeña sin siquiera levantar la voz. El hecho de que él fuera el orador principal del evento solo profundizó su vergüenza. Había hecho el ridículo frente a alguien que exigía respeto, un respeto que le había negado desde el principio. Karen estaba sentada. Sus pensamientos daban vueltas. Su teléfono vibró sobre la mesa, llevándola de vuelta a la realidad. Miró la pantalla, otro mensaje de uno de sus círculos sociales sobre una próxima gala benéfica. Normalmente, habría participado con entusiasmo, respondiendo con entusiasmo sobre sus planes de atuendo o la lista de invitados, pero esta noche no pudo reunir la energía. Linda, al notar la expresión de incredulidad de Karen, se inclinó una vez más. «Karen, ¿estás bien?», preguntó con voz suave. Karen parpadeó, dejó el teléfono, dudó un momento y luego suspiró. Sus hombros se hundieron ligeramente. «No lo sé», admitió, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad en su voz. Tal vez no debería haber dicho nada. Linda expresión se suavizó, ¿no? Se trata solo de lo que dijiste, Karen, se trata de cómo piensas, nunca realmente has cuestionado las cosas, ¿verdad? El instinto de Karen era negarlo para contraatacar la acusación, pero algo dentro de ella la detuvo. Siempre se había enorgullecido de tener el control, de saber su lugar en el mundo y mantener su posición en él, pero esta noche esa confianza se había quebrado y la seguridad en sí misma que una vez había llevado tan sin esfuerzo ahora se sentía como una fachada. Supongo que no. Lo he hecho, susurró Karen, más para sí misma que para Linda. Linda no respondió de inmediato, dejando que las palabras se asimilaran. Después de un momento dijo suavemente: «Nunca es demasiado tarde para empezar, pero tienes que estar dispuesta a cambiar». Karen no estaba segura de cómo sería ese cambio o si siquiera era capaz de lograrlo. Toda su vida se había construido sobre una base de jerarquías tácitas y suposiciones. Cuestionarlas ahora parecía desalentador, casi imposible. Pero algo en la tranquila dignidad de Ethan la había sacudido de una manera que no esperaba. Por primera vez, pudo ver el mundo a través de una lente que no era completamente suya. Antes de que Karen pudiera responder, una voz irrumpió en el estudio del restaurante. Era el gerente parado cerca del centro de la sala, dirigiéndose a los clientes. «Damas y caballeros», anunció, «me gustaría informarles que nuestro evento comenzará en breve. Aquellos de ustedes que asistan, por favor, diríjanse al salón de baile principal en los próximos 10 minutos. Estamos emocionados de escuchar al orador principal de esta noche, el señor Ethan Davis». El corazón de Karen dio un vuelco al escuchar el nombre de Ethan. Observó cómo varios invitados comenzaban a levantarse de sus mesas y se dirigían al salón de baile para el evento. Ethan y sus colegas también se pusieron de pie. Recogieron sus cosas y se prepararon para irse sin pensar. Karen se levantó bruscamente. Desde su silla, su servilleta cayó al suelo. Linda y los demás levantaron la vista sorprendidos. «Karen», Linda preguntó, pero Karen no respondió. No estaba completamente segura de lo que estaba haciendo. Sus piernas se movieron antes de que su mente pudiera alcanzarla. Se encontró caminando hacia la mesa de Ethan. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Una parte de ella quería regresar para retirarse a la seguridad de su propio mundo, pero algo dentro de ella la empujó hacia adelante. Ethan notó su acercamiento y se giró para mirarla. Su expresión era ilegible. Sus colegas se detuvieron, intercambiaron miradas, pero no dijeron nada por un breve momento incómodo. Karen se quedó allí frente a él, insegura de cómo comenzar. El restaurante pareció quedarse en silencio una vez más, como si esperara su siguiente movimiento. «Solo quería decir que lo siento», soltó Karen con voz temblorosa.
No quise decirlo, no debería haber dicho esas cosas antes. Isen la miró por un largo momento. Su rostro se calmó, pero había un rastro de sorpresa en sus ojos. No se esperaba esto. Asintió lentamente. Disculpa aceptada, dijo simplemente. Su voz era firme. Karen sintió una extraña mezcla de alivio e incomodidad. Las palabras habían salido, pero no habían arreglado nada. Ella todavía sentía el peso de sus acciones presionándola. Yo solo no sé por qué hice eso. Creo que siempre he asumido cosas sobre las personas. Y bueno, supongo que no me di cuenta de lo equivocado que estaba. Isen estudió por un momento y luego respondió. Es bueno que te estés dando cuenta ahora. El cambio comienza con reconocer donde nos equivocamos. Karen asintió aunque no. Estaba segura de entender completamente cómo se vería ese cambio para ella. Yo solo no quería que pensaras que soy ese tipo de persona. La mirada de Isen se suavizó un poco. Todos tienen puntos ciegos. Karen, no se trata de lo que hiciste, se trata de lo que haces. Después sus palabras permanecieron en el aire, y por primera vez Karen sintió que algo cambiaba dentro de ella. Asintió. Con la garganta apretada por la emoción, gracias, susurró, y luego sin decir otra palabra se giró y regresó a su mesa con él. Corazón aún acelerado, Isen la vio irse. Luego intercambió una mirada con Rebecca y Jason. No dijeron nada, pero la mirada en sus ojos le dijo todo lo que necesitaba saber. Esta noche había sido más que una cena. Había sido una lección para todos los involucrados. El salón de baile de LRU era un marcado contraste con la tensión anterior en el restaurante. Una cálida iluminación ambiental bañaba la gran sala con un suave resplandor, y los invitados se mezclaban charlando en voz baja mientras tomaban sus asientos para el evento de la noche. La elegante decoración era un testimonio de la exclusividad de la reunión, con lujosos asientos dispuestos en semicírculo alrededor de un elegante escenario al frente. En una pantalla grande detrás del podio estaba el título del evento: Progreso Comunitario y el Poder del Liderazgo. Isen Davis estaba de pie al borde de la sala esperando su turno para subir al escenario. Sus colegas Rebecca y Jason estaban a su lado ofreciéndole palabras de aliento. «Tú puedes con esto», dijo Rebecca con una sonrisa como siempre. Jason asintió y le dio una palmada en el hombro a Isen en señal de apoyo. «Esta sala no está lista, por lo que estás a punto de decir». Isen rió suavemente, aunque su mente ya estaba concentrada en el discurso que tenía por delante. Había dado muchas charlas en su carrera, conferencias sobre liderazgo empresarial y justicia social, pero esta noche se sentía diferente. Había un peso en el aire que no podía quitarse de encima. Un recuerdo persistente de lo que había sucedido antes en el restaurante. Esta noche no solo estaba hablando ante una audiencia, sino con gente como Karen al otro lado del salón. Karen Miche se había sentado al fondo del salón, lejos del centro de atención. Originalmente no había planeado asistir al evento, pero después de su encuentro con Isen, se sintió obligada a quedarse. Algo en su interior se sentía inquieto, como si la persona que había sido antes esa noche de repente fuera una extraña para ella mientras veía a la gente entrar en la sala. Karen sintió una punzada de ansiedad. Esta era su gente, los ricos, los influyentes, los que a menudo asumían que tenían las respuestas, pero esta noche no estaba segura de pertenecer. La comprensión de que se había equivocado tanto, tan ciega a sus propios prejuicios, asentir con la cabeza. Siempre había creído ser una buena persona, alguien que hizo lo correcto, dijo lo correcto, pero ahora, por primera vez, se preguntó si eso alguna vez había sido cierto. Las luces del salón de baile se atenuaron ligeramente, señalando el comienzo del programa de la noche. La atención de Karen se dirigió al frente de la sala cuando el organizador del evento subió al escenario para dar la bienvenida a los invitados y presentar el tema de la noche: liderazgo, progreso comunitario y la importancia de fomentar entornos inclusivos. Las palabras resonaron en la mente de Karen, un duro recordatorio de cómo no había estado a la altura de esos ideales. Y ahora el organizador dijo con voz llena de entusiasmo: «Es un gran honor para mí presentar al orador principal de esta noche. Es un hombre cuyo liderazgo y compromiso con el progreso social han tenido un profundo impacto en las comunidades de todo el país. Por favor, únase a mí para dar la bienvenida al señor Isen Davis». Los aplausos llenaron la sala cuando Isen caminó hacia el escenario. Su presencia imponía respeto. Se paró erguido en el podio y se tomó un momento para bajar los aplausos antes de comenzar. Karen lo observó de cerca. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No sabía qué esperar, pero sintió una extraña sensación de anticipación mientras lo que estaba a punto de decir la afectaría más de lo que estaba preparada. Isen comenzó a hablar con voz tranquila y segura, pero llena de pasión silenciosa. Comenzó hablando sobre su trabajo en desarrollo comunitario,
los proyectos que había encabezado para crear oportunidades en áreas marginadas y la importancia del liderazgo que no solo eleva a las personas, sino que transforma vecindarios enteros como líderes. Eason dijo que sus ojos recorrieron la sala. Tenemos una responsabilidad no solo con aquellos que se parecen a nosotros, que piensan como nosotros o que provienen de los mismos orígenes que nosotros. Nuestra responsabilidad es con todos en las comunidades a las que servimos. El progreso no puede suceder de forma aislada. Sucede cuando abrimos nuestras puertas, extendemos nuestras manos y nos levantamos unos a otros. Karen se movió en su asiento, sus ojos fijos en Eason. Sus palabras la atravesaron con cada oración, desenredando las capas de negación e ignorancia en las que se había envuelto durante años. Siempre se había visto a sí misma como alguien que contribuía a su comunidad a través de donaciones, a través de la caridad, gallas, a través del trabajo voluntario ocasional. Pero ahora se sentía vacía. Nunca había extendido realmente su mano a nadie fuera de su mundo cuidadosamente curado. Eason continuó compartiendo historias de las personas que había trabajado con personas que habían sido pasadas por alto y subestimadas, pero que tenían un potencial increíble cuando se les dio la oportunidad. Habló de la resiliencia, de la fuerza que se encuentra en la unidad y de los peligros de permitir que las nociones preconcebidas dicten quién merece respeto y quién no. Es fácil caer en la trampa de creer que lo hemos logrado, que nos hemos ganado nuestro lugar y que cualquiera que no haya hecho lo mismo simplemente no se esforzó lo suficiente. Pero la verdad es que nadie lo logra solo y nadie debería tener que hacerlo. Todos estamos interconectados, nos demos cuenta o no, y si queremos ver un progreso verdadero, tenemos que reconocer la humanidad y todos, especialmente aquellos, se apresuraron a juzgar la respiración de Karen cao en su garganta. Las palabras de Eason se sentían como si estuvieran dirigidas a ella, como si supiera exactamente lo que había sucedido entre ellos antes. Ella había sido tan rápida en juzgarlo como para asumir que no pertenecía simplemente por su apariencia. Se había convertido en la guardiana de quien era digno y quien no. Y ahora, al escuchar a Eason hablar, se dio cuenta de lo profundamente equivocada que había estado. Eason hizo una pausa por un momento, sus ojos escaneando la audiencia, asegurándose de que su mensaje estuviera penetrando. El verdadero liderazgo no se trata de poder o prestigio, se trata de servicio. Se trata de comprender que cada persona, sin importar de dónde venga o cómo se vea, tiene valor y es nuestro trabajo asegurarnos de que tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Las manos de Karen temblaron en su regazo. Se sintió expuesta, como si el discurso de Eason estuviera pelando las capas de privilegio que había escondido durante tanto tiempo. Este no era solo un discurso de apertura, era un llamado a la acción, y no estaba segura de estar lista para responder mientras Eason terminaba. Después de su discurso, la sala estalló en aplausos una vez más. Pero Karen apenas los escuchó. Su mente daba vueltas, su corazón pesado con el peso de su propia comprensión. Había venido al evento por curiosidad, pero ahora no estaba segura de cómo seguir adelante. Lo que Eason había dicho no se trataba solo de liderazgo, se trataba de la forma en que vivía su vida, y ahora que había visto la verdad, no podía dejar de verla. Cuando los aplausos apagaron y Eason abandonó el escenario, la energía en el salón cambió. La gente seguía murmurando entre sí, impresionada por el poderoso discurso que acababan de escuchar. Eason no solo había captado la atención del público, sino que los había desafiado, pidiéndoles que confrontaran sus propias suposiciones sobre el liderazgo y la comunidad. Sin embargo, Karen permaneció sentada en la parte de atrás. Sus manos aún temblaban ligeramente, el peso de las palabras de Eason presionando su corazón. Observó cómo la gente a su alrededor se levantaba de sus sillas. Algunos se dirigían a la salida, mientras otros se reunían en pequeños grupos para continuar las conversaciones. Sus amigos también estaban de pie, intercambiando sentimientos y cumplidos con las personas sentadas cerca, pero Karen permaneció sentada, incapaz de moverse. Mi mente estaba acelerada, repasando no solo el discurso, sino también su interacción anterior con Eason en el restaurante. Durante años, Karen había vivido en una burbuja, con sus suposiciones y prejuicios sin control. Se había rodeado de personas que reforzaban su visión del mundo, personas que se parecían a ella, pensaban como ella y nunca cuestionaron sus creencias. Esta noche, esa burbuja se había roto por primera vez. Se vio obligada a afrontar la verdad sobre sí misma y la dejó sintiéndose expuesta y vulnerable. Linda notó a Karen sentada sola y se giró hacia ella. La preocupación se reflejaba en su rostro. Karen preguntó con suavidad, ¿estás bien? Karen levantó la vista con los ojos muy abiertos, llena de incertidumbre. No lo sé, susurró. Su voz era apenas audible. No creo haber estado bien nunca. En realidad, no,
Linda frunció el ceño y volvió a sentarse junto a ella. ¿Qué quieres decir? Karen respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas. Siempre he pensado que era una buena persona, empezó lentamente. Siempre he creído que estaba haciendo lo correcto, donando a la caridad, yendo a los eventos adecuados, apoyando las causas adecuadas, pero esta noche me di cuenta de que todo era solo superficial. Nunca he entendido realmente lo que significa ayudar. La gente no era líder hasta ahora. Linda escuchó su expresión suavizándose. Es difícil afrontar eso, lo sé, pero también es el primer paso hacia un cambio real. Karen asintió con la garganta apretada. Siento que todo sobre lo que he construido mi vida se está desmoronando. Todas las cosas que pensé que eran importantes, el estatus, la riqueza, el control, no significan nada si no las uso para marcar una diferencia. Linda colocó una mano reconfortante en el brazo de Karen. Aún puedes marcar la diferencia. Karen, no es demasiado tarde. Karen contuvo las lágrimas que amenazaban con caer. No sabía si podría cambiar o si siquiera sería capaz de ver el mundo bajo una luz diferente, pero las palabras de Ethan habían despertado algo en ella. Un pequeño destello de esperanza de que tal vez, solo tal vez, aprenda a ser una mejor persona al otro lado de la sala. Ethan estaba rodeado por un pequeño grupo de asistentes, todos ansiosos por hablar con él y elogiar su discurso. Lo saludó cálidamente, estrechándoles la mano y respondiendo a sus preguntas con humildad. A pesar de la tensión, se mantuvo firme y nunca permitió que los elogios inflaran su ego. Para él, este trabajo era mucho más que un reconocimiento personal. Se trataba de crear un cambio duradero. A medida que la multitud a su alrededor se reducía, Ethan vio a Karen sentada al fondo de la sala. Ella lo observaba. Su expresión era una mezcla de incertidumbre y determinación. Se disculpó del grupo y caminó hacia ella. Sus pasos eran silenciosos contra el suelo del salón. Cuando llegó a ella, Karen se puso de pie, aunque todavía parecía insegura de qué decir. Ethan esperó. Su actitud tranquila le dio el espacio para hablar primero. Quería agradecerte, Karen. Comenzó con una voz suave pero firme por tu discurso, por todo lo que dijiste. Ethan asintió con una expresión cálida. Me alegra que haya resonado contigo. Karen dudó, haciendo sonar sus manos nerviosamente. Hizo más de lo que esperaba. No siempre he sido el tipo de persona que ve las cosas con claridad esta noche. Me hiciste darme cuenta de que he estado viviendo en mi propio pequeño mundo sin comprender realmente el impacto de mis acciones. La mirada de Ethan se suavizó, pero no la interrumpió, permitiendo que Karen continuara. Sé que lo que hice antes en el restaurante estuvo mal. Te juzgué sin siquiera conocerte. Hice suposiciones que no tenía derecho a hacer y por eso lo siento mucho. Su voz tembló ligeramente, pero sostuvo su mirada, decidida a disculparse sinceramente. Ethan la estudió por un momento antes de hablar. Agradezco tu disculpa, Karen, pero más que eso, aprecio tu disposición a reflexionar sobre lo que sucedió. Eso no es fácil de hacer. Karen sintió una oleada de alivio invadirla, pero sabía que la conversación no había terminado. No quiero que esto sea solo una disculpa, dijo. Su voz se hizo más fuerte. Quiero hacerlo mejor. Quiero aprender a ser el tipo de persona que realmente marca la diferencia, no solo en mi propia vida, sino en la vida de los demás. Ethan sonrió con una calidez genuina en sus ojos. Ese es un buen lugar para comenzar. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Karen, y el hecho de que estás aquí diciendo que esto demuestra que estás lista para dar ese paso. Karen asintió con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No sabía exactamente cómo sería el siguiente paso, pero sabía que no podía volver a como eran las cosas antes. Las palabras de Ethan habían abierto una puerta dentro de ella, una puerta que una vez abierta no podía volver a cerrarse. Ethan extendió su mano y Karen la estrechó. El gesto, pequeño pero significativo, fue un momento de conexión, un puente entre dos personas que habían comenzado la noche en lados opuestos de un muro invisible, pero que ahora encontraban puntos en común. Ethan se alejó para unirse a sus colegas. Karen se quedó un momento viéndolo irse. Se sintió más ligera, como si el peso de su ignorancia se hubiera levantado, pero también sabía que esto era solo el comienzo. El verdadero trabajo estaba por delante y no iba a ser fácil, pero por primera vez se sintió lista para enfrentarlo. Se giró hacia Linda, quien la observaba con una sonrisa de apoyo. «Vas a estar bien, Karen», Linda dijo en voz baja. «Ya estás en el camino correcto». Karen sonrió con una sonrisa genuina y sincera. «Espero que sí». Ella respondió. «Realmente lo espero». Como los dos amigos, salieron juntos del salón de baile.
Karen sintió que una sensación de determinación se apoderaba de ella. Había pasado su vida viviendo en un mundo de privilegios y derechos, pero esta noche había vislumbrado algo diferente, algo mejor, y ahora dependía de ella decidir qué haría con ese conocimiento.